que se concrete todas las cosas. El fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, velemos y oremos. Hoy es 25 de julio del 2020 y en el calendario hebreo es 4 de Av de 5780. Es necesario recordar por qué estamos llevando este estudio, por qué meditamos en la ley, por qué es importante que lo hagamos, por qué no es desechable y por qué tiene que estar presente en nuestras vidas. Si recordamos lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 21, vamos con nuestras Biblias. Desde el versículo 19, para tomar contexto, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es el inicio, hermanos. Los 5 primeros libros son el pilar de todo lo que está escrito, de los profetas, y es fundamental para reconocer al Mesías. Es fundamental para entender qué vino a hacer, cómo nos incluimos en esa promesa, qué vino a renovar y qué es lo que vino a mejorar en últimas instancias. Y esto es un modus operandi que se vino llevando en la antigüedad permanentemente, y una costumbre muy marcada. No solamente que en el capítulo 15 leemos que dice desde tiempos antiguos, sino que vamos a ir también al capítulo 13, versículo 15, de Hechos mismo, donde Pablo, antes de hacer un recorrido fenomenal e histórico por los sucesos, dice en el versículo 15: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bien, entonces es una costumbre que no solamente se venía haciendo desde hace tiempo, sino que nuestro Señor Yeshua, por medio de los apóstoles, tuvo a bien prolongar hasta el día de hoy. Y vamos a completar un poco más la idea en el versículo 27 del capítulo 13. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Se puede ser habitante de Jerusalén y no conocer la palabra de los profetas? ¿No conocer de quién hablan las Escrituras? Desde luego que sí. Y mucho tiempo vivimos en esa situación. Y desde luego no estoy hablando con orgullo, con altivez, con juicio, sino que mucho tiempo pasamos pensando que cuando decía que los profetas hablan de Jesús se resumía a Isaías 53 y quizá uno o dos versículos más atrás. Pero no, parte de conocer a Yeshua es saber lo que dicen los profetas, saber lo que vino a cumplir. Si no, pues caemos en el grave riesgo de predicar a un Yeshua que, ejemplo, no guardaba día de reposo, que vino a abolir la ley y cualquiera de esas mentiras camufladas que hoy se predican. Para finalizar, nuestro Señor mismo nos dio testimonio de eso. Vamos a ver Lucas 24, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Esto se desarrolla en el contexto, después de la muerte de Yeshua, están los apóstoles camino a Emaús,
lamentándose por la muerte, porque pensaban que él era el que había de redimir a Israel, no dimensionaban que el Señor iba a revivir. Él se les aparece y les responde de la siguiente manera: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Solo los apóstoles tuvieron ese panorama tan impresionante y ese privilegio de escucharle a Dios mismo hablando de Dios a través de lo que él mismo mandó a escribir. Debió haber sido realmente fascinante, increíble, pero con el corazón pesado que tenemos naturalmente, pues no era suficiente. Y es lo que puede pasar. Si no tenemos al Espíritu Santo, podemos leer las mismas palabras que vamos a hacer como tambores que resuenan al vacío, sin fruto, solo bulla. Bien, entonces, ¿qué consejo nos da Josué para unir esto? Que meditemos en la ley de día y de noche. Estamos en el día, hermanos, y esto se constituye en un esfuerzo, no es comodidad, no es cuando me sobre tiempo, es abrir un espacio dentro de mis montón de tareas, montón de ocupaciones para centrarme y encaminar mi vida dentro de los parámetros que están escritos, ¿sí? No es cuando tenga tiempo libre, no es cuando me sienta con energías, es obligar a mi carne a que entienda que no solo de pan vive el hombre, sino más bien de su palabra. ¿Ok? Entonces, eso a tener en cuenta. Y dentro de todo este contexto, hemos adoptado el sistema desde la antigüedad de estudiar a la ley en Parashá y Haftará. ¿Qué es una Parashá? Es una porción de la ley. Ha sido dividida en 54 porciones, los 5 libros de la Biblia, para que se los lea cada día de reposo, ¿sí? Y Haftará será la porción de los profetas que corresponde a dicha porción de la ley. Ahora, cualquiera puede decir, yo no quiero estudiar ese sistema porque es judío, yo no quiero tener nada que ver con cosas que no estén en la palabra, y etcétera. Y está en todo su derecho. Lo importante es que no dejen de leer a Moisés. Lo importante es que se den un tiempo para analizar lo que allí está escrito. No importa si no siguen el mismo orden. Nosotros lo hemos hecho así por modo didáctico y por estar todos en un mismo sentir. Pero no sean engañados y apartados de la verdad por enemistades en la carne contra nuestros hermanos de la casa de Judá. Bien, dicho este contexto y aclarando por qué estamos estudiando de esta manera, entramos al tema de hoy en sí. Generalidades breves del libro de Deuteronomio. Como dijimos, es el quinto libro de la Torá, el último antes de entrar a la tierra prometida. En hebreo viene de la palabra devarim, que significan palabras, asuntos o juramentos. Puede significar las tres cosas. Y entre ellas hablamos en su momento que el término 10 mandamientos como tal no existe en la Biblia, sino que aparece más bien la palabra 10 devarim, las 10 palabras, los 10 asuntos, o los 10 juramentos o promesas. Fueron aquellos medios por los cuales Dios se iba a encargar de que seamos su pueblo. Por eso están en futuro. Amarás al Señor tu Dios, no robarás, guardarás el día de reposo, etcétera, etcétera. Él mismo se iba a encargar de que nosotros andemos en ello, transformando nuestro corazón. Entonces, repito, la palabra 10 mandamientos, como se los conoce coloquialmente, está mal traducida y pierde la esencia si le dejamos como 10 mandamientos. Más allá de ser instrucciones para nuestra vida, son las promesas de Dios. ¿Sí? Son promesas que Él también va a cumplir a su perfección en su momento. ¿Ok? ¿Por qué se llama Deuteronomio? Es el griego, la traducción griega, deutero, que significa segunda, y nomos, que significa ley.
Entonces, uniendo estas dos palabras, tenemos segunda ley, pero no en el sentido de que sea otra diferente, sino más bien que sea una réplica. ¿Ok? Es la réplica de la ley. De lo que ya se dijo en este libro se va a volver a reafirmar, se va a volver a dejar en claro para que entienda el pueblo de una vez que el Señor no cambia. ¿Ok? Entonces, en esas brevísimas generalidades, vamos a ubicarnos en el capítulo 1 de Deuteronomio. Deuteronomio 1, versículo 1. Mientras vamos llegando, doy lectura. Versículo 1 de Deuteronomio 1. ¿Sí? Estas son las Devarim, o estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, en Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. ¿Qué vamos a notar aquí? Primero, la expresión a todo Israel. Es importante anotar que es la misma expresión que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que ha acontecido un endurecimiento en parte, que primero entrará toda la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo. ¿Qué entendemos? El proyecto llamado Israel no puede estar completo si no es con gentiles transformados al servicio y al nombre del Señor. Sí. Contrario a lo que piensan nuestros hermanos de la casa de Judá y a lo que de pronto se podría llegar a entender, no es una cuestión de linaje, repito, o de sangre, o de irme a vivir en Israel, en la física. No. Es que el proyecto llamado Israel estará completo cuando los gentiles y por supuesto las 12 tribus estén alineados al único Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, en este momento, ¿quiénes eran los gentiles? Los egipcios que se añadieron y que salieron en la liberación de Israel de Egipto. Y por supuesto, ahí estaban las 12 tribus. Ahora, en el futuro, ¿cómo será? Los dispersos de todas las naciones, más aquellos que el Señor haya reservado por su fidelidad, por amor a su nombre. Ok. Segunda anotación de este versículo. Los lugares que se mencionan, el Jordán, el desierto en Arabá, no apuntan a la geografía en sí como tal. Están más bien simbolizando los sucesos que se dieron en esos lugares. Por ejemplo, en el desierto, ¿qué pasó? Murmuración contra el maná, las ofensas de Coré, la rebelión de Coré, el deseo ardiente del pueblo por volver a Egipto, no de todos, pero sí una murmuración que se amplificó. ¿Qué tenemos en el Jordán, en el mar? ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Se abrió, el Señor reafirmó su palabra y dijo la promesa tan hermosa de los egipcios que hoy vieron, nunca más los volverán a ver para siempre. Entonces está Moisés, antes que recordando a la gente los lugares por los que pasaron, las situaciones por las que vive el pueblo. ¿Ok? Entonces, es importante anotar que este viaje se lo podía hacer en un periodo de 3 a 4 meses, simple y sencillamente. Es lo que debía haber demorado en condiciones perfectas. ¿Por qué se tuvo que extender a 40 años? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la falla? ¿Cuál fue el motivo? Es que tenía que morir toda la generación perversa que salió de Egipto. Aquellos que dijeron, pongamos la sangre por si acaso, a ver qué sucede, y ya vieron que todo fue bien,
Pues ya Dios mandó 9 plagas, la 10ª de ser la definitiva. ¿A dónde va Vicente? A donde diga la gente, salgamos nomás. Entonces, esa gente que no estaba consciente de que para llegar a la tierra prometida, que no estaba consciente de hecho que iban a volver a la tierra prometida y que para tal fin tenían que ser refinados en el desierto porque venían con un modo de vida pagano e idólatra, ajenos a las promesas del pacto, que no tenían ese conocimiento, que eran gentiles, empezaron a murmurar y a decir, ¿por qué tenemos que darnos tantas vueltas por el mismo lugar? Ya pasó un año, ya pasó 2 años, ya pasó 10 años, 20, 30, ¿por qué sigo dando la vuelta en el desierto? ¿Por qué Dios tiene que tratarme así? O el Dios de Israel. Y viene la lógica humana. Me hubiera quedado donde estaba. Para esta vida mejor me quedaba viviendo como era. Y el problema de esta murmuración no era tanto lo que decían los extranjeros, sino que los hijos de Israel prestaban oído hacia afuera y ellos también, engañados por su carne, decían, cierto, Dios o Moisés nos está engañando, o se equivocó, o Dios se olvidó. Y ahí empieza el problema, cuando como parte de un pueblo empezamos a prestar oídos a los que están afuera, a los que tienen el entendimiento entenebrecido y de paso nos apagan la luz que brilla en nosotros. ¿Cuál es la tendencia humana entonces? ¿Qué es lo que se puede señalar? Que genéticamente, biológicamente, nosotros preferimos vivir en esclavitud, satisfaciendo nuestros placeres carnales, a vivir libres, tolerando un poco de escasez. En nuestra mente reprobada, eso es lo que pensamos y es nuestro objetivo. No importa que la pase mal, no importa que esté sufriendo en el mundo, con tal de que pueda satisfacer momentáneamente mis placeres, ahí estoy bien. No es hasta que el Señor nos cambia que entendemos que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendremos que ser refinados para que el Dios de paz, que nos llama santificación, nos reciba como piedras vivas, formando su casa espiritual. Entonces, bien, esta era la tendencia del pueblo en ese momento y algo que se replica en la historia en la humanidad. Avanzamos, versículo 2. 11 jornadas hay desde Oref, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. ¿Se acuerdan que Kadesh Barnea era el lugar donde enviaron la misión los espías? Pues ese lugar se refiere. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés, y hay que aclarar algo. Hay un problema con la traducción declarar. Se queda corta y no nos lleva al verdadero propósito de lo que estaba sucediendo aquí. Hemos de entender esta palabra declarar como explicar los asuntos ocultos de lo que había pasado. Y como tienen en la imagen, Moisés se disponía a realizar una radiografía espiritual de los 40 años. Es decir, no iba solo a hablar las palabras, las iba a desvestir, digamos, de alguna manera. Desvestir no indecente, sino en el sentido de que iba a darle el propósito que estaba cubierto. ¿Ok? Entonces, entiéndase, en vez de declarar, resolvió Moisés explicar o develar los asuntos ocultos de la Torá, diciendo. Algo también importante que hay que señalar
en el versículo 4 es que siempre toma de referencia o siempre se les da un énfasis especial a estos reyes, a Sehón y a Og. Siempre se dice los reyes de la tierra y luego en otra categoría aparte a Sehón y a Og. Más precisamente a Og, rey de Basán. Y pues si nos queda tiempo, hablamos un poquito de eso. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que viene. Moisés se prepara para dar un panorama de los 40 años transcurridos en el desierto. ¿Sí? No solamente a declarar, sino a explicar, a develar. En el versículo 6. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Horeb, monte Sinaí, por si acaso. Versículo 7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Vamos a avanzar hasta el 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, a su simiente después de ellos. Para imaginarnos un poquito lo que les mandó a hacer, y en su momento dijimos el tour que les dio a los 2 espías, aquí les he puesto un mapa de cómo fue el recorrido de la conquista. Bien, en este momento histórico nos encontramos aquí. Lo que estamos leyendo se está desarrollando en este territorio. ¿Sí? Lo que habla de los espías empezó aquí, en Cades Barnea. Lo hablamos en su momento. ¿Qué les mandó a recorrer Dios? El Negev, los montes del Amorreo, llegar hasta el norte, subir hasta acá y, por si fuera poco, no avanzó en el mapa, pero dice que su recorrido tenía que llegar hasta el gran río Éufrates. Y acá a la derecha tienen dónde está ubicado el río Éufrates con respecto a Jerusalén y la tierra prometida. El río Éufrates está por acá y Cades está por acá. Entonces no les mandó a investigar un poquito de territorio. Como ven, el territorio era demasiado extenso. Sí, muchas cosas que ver, muchas cosas que anotar. El territorio era extenso. Esto es para que se hagan una idea. Repito, ahora nos encontramos por aquí antes de entrar a la tierra prometida, pero lo que sucedió con los espías y que nos habla versículos 6 y 7 empieza desde Kadesh, subiendo hasta el río Éufrates, al norte. Bien, entendiendo esto, un poquito de geografía para ubicarnos en el mapa. Aquí está. Déjenme borrar esto de aquí. Listo. Hay algo curioso. Moisés dice en el versículo 6 que el Señor nuestro Dios nos dijo, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, etcétera, etcétera. También les dijo, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Jehová juró a vuestros padres. Y lo que sigue de más. La pregunta es aquí, ¿cuándo dijo eso? Si revisamos lo que habló en Éxodo, en el capítulo 20 y en todo el capítulo del Éxodo, no encontramos en ningún momento que el Señor haya dicho tales palabras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Moisés o qué momento está citando? En el Éxodo no pasó eso, ni se dijeron esas cosas. En el libro, por supuesto, me refiero y a todo el contexto en el que se desarrolla la historia. Se dijo anteriormente en el Génesis como promesa y era lo que apuntaban los hijos de Israel, por supuesto. Pero,
que al menos la Torá no nos da registro de que Dios haya dicho, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres. Y si vemos las concordancias, nos arrojan a Génesis 12:7, Génesis 15:18, pero al Éxodo no. Lo que sí se dijo en el Éxodo, en el monte Sinai, en ese momento, cuando Moisés subió a conversar con Dios 40 días, 40 noches, lo que sí se dijo son las 10 palabras. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí Moisés? Hay un mensaje oculto y aquí empieza la revelación y el desvelo, el descubrimiento o el entendimiento que nos quiere dar. Moisés nos revela la orden implícita de las 10 palabras, lo que quiso decir Dios. Es decir, establece una conexión entre las 10 palabras y el entrar a la tierra prometida. Y esto se lo entiende de la siguiente manera, que el momento en que Dios entrega la Torá al pueblo, es en ese momento donde les está entregando a todos el ticket de entrada a la tierra prometida. Es decir, sinónimo de las 10 palabras es vayan, entren y posean la tierra de Israel. En otras palabras, y como lo dijo nuestro maestro, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo entendemos mejor? ¿Qué dijo Dios? Mientras ustedes permanezcan en estas 10 palabras, que son mis promesas, no teman ni desmayen, que yo voy delante de ustedes, con nube en el día y con torbellino de fuego en la noche. Entonces, ¿cuál era la añadidura? El entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es sinónimo de la Jerusalén celestial. ¿Sí? Entonces, repito, en el monte Sinaí nunca se dijo o no hay registro en la Torá de que haya dicho que Dios entrega la tierra prometida. Lo que sí sucede es que Dios comunica a Moisés los 10 juramentos. ¿Y qué nos está indicando Moisés? Que el momento en que se entregó la Torá al pueblo fue el momento en el que se dio el ticket de entrada a la tierra prometida. Y es lo mismo que dijo nuestro Mesías. Busquen el reino de Dios, busquen permanecer en esos juramentos, busquen hacer mi justicia, y de que ustedes entren a la Jerusalén celestial, me encargo yo. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por eso es la seguridad que tenemos, la confianza, que el que empezó la buena obra, la terminará. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí. Chévere. Amén. Genial. Muy bien. Entonces, avanzamos. Seguimos leyendo. En versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. El Señor su Dios les ha multiplicado y he aquí ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de nuestros padres les haga 1000 veces más de lo que ahora son y les bendiga como les ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo les ponga por vuestros jefes. Y me respondieron y dijeron, bueno es hacer este asunto. Ahí sale la palabra dabar. Bueno es hacer esta causa, como lo has dicho. Versículo 15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Aquí hay que hacer una anotación en el versículo 16.
juzgad justamente, ¿se puede entender? Sí, no hay problema. Pero asimismo pierde el sabor, pierde la intención que quiso comunicar Moisés en ese momento. Y por supuesto Dios, lo que realmente quiere decir es que escuchen a sus hermanos y ustedes defenderán la justicia. En esa palabra juzgad es la misma que se utiliza para referirse a los jueces de Israel. Y los jueces de Israel no estaban para juzgar en el sentido de señalar, sino de defender a la tierra. Ese es el sentido de la palabra juzgar, defender. Y luego, en donde dice justamente, se encuentra la palabra justicia. ¿Sí? Si es que alguien tiene duda por qué hago esa anotación, pues me lo hace saber y vamos un poquito más a fondo. ¿Sí? Entonces, repito, escuchen entre sus hermanos y ustedes defenderán la justicia entre el hombre y su hermano y el extranjero. Versículo 17 dice, no hagan distinción de persona, pero también se pierde el sabor de lo que quiere decir. Como se debería entender ese fragmento es, no conocerán rostro en el juicio. Es decir, no estarán viendo quién es o qué tiene para ejercer la defensa de la justicia. Como cuando una persona dice, se le va a amonestar y dice, ¿no sabes quién soy yo? Nuestra respuesta es no y ni me interesa. ¿Sí? Así de perfecto y de justo era el juicio en Israel, la defensa de la justicia. No dependía de quién era, de qué bienes tenía, dependía de su posición dentro del pueblo. El que infringió, infringió. Y dice, así al pequeño como al grande escucharán. No tendrán temor de ninguno, porque el mishpat es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. ¿Qué era el mishpat? ¿Qué aprendimos en su momento? Era el correcto procedimiento para guardar un mandamiento, a través del cual se defendía la justicia y la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes se van a encargar de defender la justicia. Y como vimos anteriormente, como guardianes del pacto. Sin importar qué cara sea, sin importar qué posición ocupe, si es grande o pequeño, porque no estamos juzgándolo a nuestra manera, sino nos estamos basando en la ley de Dios. ¿Y cómo sabemos que ejercemos un buen juicio? ¿O cuál es la característica del buen juicio de Dios? Es tan poderoso que se encarga de redarguir al que cometió el error. Contrario a lo que sucede en nuestra realidad. Aquí se presentan pruebas contra los políticos, videos, fotografías, cuentas, y ellos salen más orgullosos a decir que es mentira, que les están persiguiendo y permanecen en su iniquidad. En cambio, esto no es así. El correcto juicio de Dios es el que redarguye al pecador. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando nuestro maestro fue a salvar de apedreamiento a una prostituta. Se tenía que apedrear, desde luego, cometió adulterio. Pero nuestro Mesías, consciente del contexto y de que no se estaba respetando el Mishpat, porque no estaban apedreando al hombre en aquel momento, sino querían desquitarse con la mujer, ¿cómo ejecutó su justo juicio? Dijo que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Abolió el mandamiento? No. Puso una regla de integridad para que seamos concordantes con lo que predicamos, para que no se diga sobre nosotros, tú que predicas que no roben, ¿robas? Entonces él lo puso a esa altura y reclamó y volvió a darle el estatus de justicia de Dios al mandamiento, que le dijo, ¿quién te juzga? Yo no te juzgo. Vete y no vuelvas a pecar. Como fue tan perfecto el juicio de Dios y se manifestó la justicia divina, ¿qué pasó con aquella mujer?
ya sabemos, una de las que primero le reconoció después de la resurrección y cambió su vida totalmente. ¿Ok? Entonces, así se maneja la justicia en nuestras vidas. Defendemos la justicia no porque nosotros nos creamos superiores al resto y ahora no se puede decir, ¿y tú quién eres para juzgarme o ponerse a la defensiva? Defendemos la justicia porque defendemos el correcto procedimiento de Dios. Y eso es ajeno a, a los errores que pueda tener. Ahora, ¿en qué sentido digo esto? Para que nadie diga con qué derecho me juzgas tú o con qué autoridad moral. Por supuesto que no vamos a dejar de lado la integridad, ¿sí? Pero tampoco se puede caer en el otro extremo. Es decir, en esta situación no se puede ser blanco ni negro. No se puede juzgar siendo hipócrita, ni tampoco se puede esquivar el juicio argumentando que nadie tiene la calidad moral para hacerlo. Como vimos, el apóstol Pablo decía, ¿acaso no hay ni uno sabio que juzgue entre ustedes, que defienda la justicia? ¿Acaso no hay ni uno solo? Y lo importante que es estar llenos del celo para arrebatar a los hermanos del fuego y por supuesto nosotros mismos. Bien, avanzamos en la lectura. Versículo 17. No conocerás el rostro de la persona en el juicio, así al pequeño como al grande escucharán, no tendrán temor de ninguno, porque el debido proceso es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo le escucharé. Y os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habían de hacer. Versículo 19. Y salimos de Oreb y anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que vieron por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinieron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra o que hagan el tour y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta, y dijeron, buena es la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, aquí viene el problema y lo que tratamos en su momento. No quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato del Señor nuestro Dios. Y murmuraron en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y vimos allí a los hijos de Anac. Entonces les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de sus ojos. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Vamos aquí a notar algo en el versículo 31. Primero, desde el 30, ¿qué está poniendo ante la razón? Lo que dice el Salmo. Nosotros no confiamos en carros, en ejército. Nosotros invocamos el nombre del Señor y esa es nuestra victoria. Eso les está haciendo, les está recordando que vuelvan a la razón, que si salieron de Egipto no es porque ellos hicieron algo, sino que recuerden quién los sacó con brazo extendido y quién hizo dureza de brazo con el faraón. Él va delante de nosotros. Y en el versículo 31 dice, y en el desierto has visto que el Señor tu Dios no dice traído, sino dice te ha levantado como el varón
levanta a su hijo por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Esto de levantar lo vamos a entender en el Salmo 32. Vamos al Salmo 32, por favor. Y alguien que nos ayude con la lectura. Salmo 32, versículo 1. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El siguiente, por favor. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien. ¿Por qué se relaciona el versículo 1 con el versículo 31? Porque vuelve a aparecer el mismo verbo. Bienaventurado el varón cuya rebelión ha sido levantada y cubierto su pecado. Entonces, cuando dice que el Señor, nuestro Dios, nos levantó del desierto, quiere decir que del peso del pecado, del que afectaba nuestros huesos, del que mientras callábamos íbamos muriendo y nuestra vida se iba apagando poco a poco, el Señor nos cargó como un varón carga a su hijo, dice en el versículo 31. Y así Él asumió la cuenta. Él dijo, los errores los pago yo. Tú estás en tu desierto, pero por amor a mí mismo, yo te levanto de tu rebelión. Y a esto es lo que está evocando Moisés, ¿sí? Que a pesar de que el pueblo murmuró, trató de desecharlo, desechando a Moisés y Aarón, trataron de volver a Egipto. ¿A qué clama nuevamente Moisés a la razón? Recuerda que el Señor tu Dios te levantó de esa rebelión, te levantó del desierto y te cubrió con nube en el día y torbellino en la noche de fuego. ¿Sí? A eso está evocando. Y por eso se relaciona con el Salmo 32. Y es bellísimo el versículo 31, porque también se aplica a nuestras vidas, en nuestros momentos de escasez. Y de escasez no hablo de escasez económica, sino escasez de la palabra del Señor. Cuando fuimos al desierto por causa de nuestra dureza, y en su momento, después de haber entendido la disciplina que como a hijos nos corresponde, el Señor nos levantó para volver a llevarnos hacia Él. ¿Ok? Entonces repito el versículo 31. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha levantado, como levanta el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Versículo 32. Y aún con esto, no exhibiste fidelidad al Señor tu Dios. Nuevamente, y lo que hemos hablado en estos momentos, en estos anteriores capítulos, es que el creerle a Dios también se aleja de la realidad porque no es una actitud mental. No se trata de persuadir a mi interior a que crea en algo. Bíblicamente ese concepto está errado. No se trata de creer, se trata de exhibir el carácter de Él. Y vamos a explicarlo aquí. Es exhibir la fidelidad, lo que se ha traducido como creer. Es emular el carácter de Dios y plasmarlo en mi vida, anunciando sus virtudes, demostrar que su instrucción reposa sobre mí. Si queremos, podemos dejarle como creer, pero no pensar en que es una actitud proveniente de mí o que nace de mi corazón el creerle a Dios. No. El creer es eso, exhibir su carácter, exhibir sus virtudes. Eso es la fidelidad. Eso es la emuná. Es fidelidad a los mandamientos, pero no que provenga de nosotros, ni que tengamos la capacidad de por nosotros mismos ser fieles, sino la que Dios ponga en nosotros. Y es por eso que porque Él deposita su invariabilidad en nosotros, que permanecemos fieles. ¿Sí? Entonces, aquí está haciendo una denuncia. Y aún con esto, a pesar de todas las maravillas que vieron, a pesar de que el Señor les perdonó, a pesar de que les
les dio todo lo necesario para que no se quejen, no exhibieron fidelidad. Es decir, no demostraron que fueron enseñados por Él. Salirse de lo correcto, salirse de su mishpat, salirse de su correcto proceso, emular otro carácter, es evidencia de que ya dejamos de escuchar a Dios y volvemos a escuchar a los de afuera. Es decir, ya no cumplimos Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Dejamos de escuchar eso cuando no exhibimos fidelidad y empezamos a repetir el mismo patrón que viene desde el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? La mujer escuchó a alguien de afuera y terminó comiendo el fruto del conocimiento del bien y mal, y en ese error arrastrando a su marido. Ya hablamos en su momento que tanta culpa la tuvo Adán como Eva, así que no se deje engañar por la mentira del machismo. ¿Sí? Pero bueno, ¿a dónde queremos llegar? Es que si tenemos esta actitud en nuestra vida de que aún con esto no exhibiste la fidelidad de Dios, es evidencia de que estamos escuchando al adversario, al que vino a robar, matar y a destruir. Lo mismo que pasó en el Edén, que la mujer se salió a escuchar otro tipo de conocimiento, y lo que pasó en el desierto, cuando los hijos de Israel prestaban atención a las murmuraciones de afuera. Lo mismo se vuelve a repetir, y es la condenación que pesa sobre la humanidad. Versículo 33. Quien iba delante de ustedes por el camino para reconocerlos del lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. A pesar de tantos prodigios en nuestra vida, seguimos levantando la oreja hacia lo que viene fuera del pacto. Increíblemente. Y es la programación genética que pesa sobre nosotros desde el Edén. Es natural. Es inevitable si no es por el Ruach del Señor. Y vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 13, versículo 54, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 54. Versículo 57, y alguien que nos ayude con la lectura, si fueran tan amables. Amén. Mateo 13:57. Y se escandalizaban en él, mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Bien, entonces aquí Yeshua está denunciando la misma situación que está sucediendo aquí en Deuteronomio versículo 32. Porque Él va a hacer milagros a su propia ciudad, Él va a sanar enfermos. ¿Y qué hace la gente? Empezar a aplicarle la lógica, empezar a murmurar, a sacarle números a Dios, a aplicarlo a la realidad, a tratar de entender lo inentendible con una mente tan simple como la nuestra. ¿Y qué responde Él? No existe profeta sin honra, sino solo en su casa y en su propia tierra. Voy a leer otra versión que me ayudó mucho a entender. Déjenme aquí está. En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y vamos a complementar esta idea en Isaías capítulo 1, versículo 2 al 3. Y también alguien que se anime a ayudarnos con la lectura, por favor.
Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3. Amén. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gracias, amigo. Bien, ¿qué vemos? Los animales por instinto, porque es la lógica, saben cuándo les ordena el dueño y saben cuándo agachar la cabeza y saben cuándo tienen que salir, cuándo tienen que entrar, cuándo tienen que comer, cuándo tienen que subir a la cama, cuándo tienen que bajarse. Porque es la lógica. Ellos saben que hay una autoridad en el dueño y tienen que respetar a su dueño. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y como está escrito en el Salmo 49, como bestias. No pueden, no podemos razonar. Entendemos que Dios es el único que procura el bien y por naturaleza paramos oreja afuera. Por naturaleza volvemos a ver qué nos ofrece el mundo. Por instinto. Cuando habla el que está delante nuestro, no lo escuchamos, pensamos que es mentira. Tiene que venir otro extraño, en el mejor de los casos, a decir lo mismo para que digamos, sí es cierto, sí es verdad. Y esto se repite en todos los niveles, en padres, en amigos, en hermanos, a nivel de la iglesia, en maestros, en personas que enseñan la palabra. Se exhorta con un mensaje, pues queda resonando. Tiene que venir alguien de afuera para que se afirme en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, viene el amigo del mundo y dice, eso es mentira. Y dice, sí, cierto, cierto. Y esa es la naturaleza. Por eso nuestro Señor Yeshua dice, mirad qué oís. Dejemos de escuchar afuera. Y no solamente afuera, sino que el principal peligro de escuchar es que podemos terminar escuchando nuestros propios pensamientos, los que salen del perverso y engañoso corazón. Por eso, la palabra nos exhorta en Colosenses 3:16 de que more abundantemente en nosotros la palabra de Mashiach. Solo así y de esta manera voy a eliminar mi parecer y voy a empezar a vivir la realidad. Es decir, voy a empezar a dejar de aplicarle la lógica. Es que yo creo, es que yo pienso, es que el pastor no sabe mi vida, es que Dios no sabe lo que yo he vivido. Sí, se escuchan esas situaciones y las he escuchado, pero solo cuando la palabra del Mesías more abundantemente en nosotros, dejaremos de escuchar lo que viene de afuera. Y lo que viene de afuera puede estar brotando muchas veces en nuestro corazón, en nuestra soledad. Por eso habla el Salmo 94. En la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi existencia. Porque empezamos vienen pensamientos oscuros y les damos la vuelta y estamos pensando en qué sería, en qué no sería, en qué me falta, en qué me sobra. Y no recordamos lo que vimos, que busquemos el reino de Dios y su justicia y que el resto viene por añadidura. ¿Y qué es el resto? La añadidura. Lejos del nivel físico, lejos de las cosas necesarias para vivir aquí en la tierra. El objetivo de entrar a la tierra, a la Jerusalén celestial. Empezamos a ver a los gigantes, a los hijos de Anak en nuestra vida, el coronavirus, que la vecina me dice que ya todos nos vamos a morir, nos psicoseamos y olvidamos que el Señor ha prometido que va delante de nosotros. ¿Pero por qué? Porque no miramos lo que estamos escuchando. Y se acordarán en tiempo atrás cuando vimos el pasaje de Yitro con Moisés, ¿qué significaba escuchar? ¿Qué significaba decir Shema Israel? Escuchar, entender y obedecer. La palabra Shema o Shema involucra esos tres aspectos. Escucha mi palabra, entiéndela y obedécela. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poquito más.
escrito está que la fidelidad sin obras es muerta, la emuná sin obras es muerta. Porque si yo digo que en mí reposa la fidelidad de Dios y no estoy dando frutos, o estoy dando otros frutos que no son los del Espíritu, entonces estoy escuchando a otro Yeshua. O el mensaje que estoy oyendo me está llevando a adorar a otro Dios que puedo ser yo mismo. Y no nos podemos dar cuenta. Porque como me gusta decir, al diablo no le interesa que digamos abiertamente que, es decir, no le interesa que una persona diga que le sirve, que es satánico. La mejor manera que tiene de trabajar el diablo es hacernos creer que estamos sirviendo a Dios para tenernos más adormecidos. Es decir, y como ya sabemos, no se presenta abiertamente ni de golpe, porque si fuera así, pues le rechazaríamos al instante. Viene disfrazado en falsas doctrinas, en diluciones de la santidad, en disminuir el rigor de los mandamientos, para que creamos que servimos a Dios, pero a nuestra manera. Entonces, la fidelidad sin obras es muerta. Y si las obras que estoy haciendo no reflejan el carácter de Dios, ¿a quién estoy exhibiendo? Y vamos a abrir 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 al 6. Y cuando lleguemos, por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Gracias, Raulito. Segunda de Corintios 13, del 5 al 6 dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Amén. Gracias, Raulito. Entonces, ¿qué nos dice versículo 5? Examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fidelidad. Examinemos nuestras obras, examinemos nuestros frutos. ¿O no se conocen ustedes mismos? Que Jesucristo esté en ustedes, a menos que ya estemos reprobados. ¿Cómo es esto? Que si nuestra respuesta no es un sí firme de que estamos en la fidelidad, pues, cuidado, hora de encender las alarmas, porque es probable que estemos ya camino a ser reprobos. ¿Sí? Es decir, que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. ¿Exhibimos la fidelidad? Sí o no. No se puede, como hemos dicho desde el inicio. No se está medio embarazado. Se está embarazado, no se está. ¿Ok? Y vamos a completar esta idea en 2 Corintios 11, versículo 4. Y, por favor, otra vez alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Dice, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto, y ellos Hermano, oirán la palabra de Jehová. El capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 4. Por favor. Corintios. Amén. Dice, porque
si viene algún predicando a otro Jesús, que es os hemos predicado, os recibiréis otro espíritu, que él habéis recibido, o otro evangelio que él habéis aceptado, bien lo toleraréis. Gracias, hermano. Amén. ¿Qué nos dice 2 Corintios 11:4? Que si viene otro a anunciarnos otro Yeshua, otro evangelio, otro espíritu, estamos en la competencia suficiente para identificarlo. ¿Por nosotros mismos? No, porque tenemos Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Estamos en la competencia suficiente para tolerar las falsedades. Pero avanzamos hasta el versículo 19 y vemos qué puede pasar. Dice en el versículo 19 del capítulo 11, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran si alguno les esclaviza, si alguno les devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno los da bofetadas. Es decir, estamos en la capacidad de identificar si alguien nos predica otro evangelio, pero en un momento a otro, como le pasó a Moisés cuando tenía que hablar a la piedra y termina haciendo lo que él quiere, se nos apaga el chip y terminamos tolerando consejos de afuera, de los que nos esclavizan, de los que nos devoran y de los que se enaltecen. Y si alguien nos viene a decir la verdad, se constituye en enemigo, como dice Pablo en los Gálatas. Por decirles la verdad, me he constituido en enemigo. Y esto sucedió también con el profeta Elías en Israel. Hace mucho tiempo le decían, tú eres el que altera la tranquilidad de Israel por anunciar la verdad. Entonces podemos caer en esos dos lados, ¿sí? Entonces, en Santiago capítulo 1, versículo 22, nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a ustedes mismos. Si es que no estamos exhibiendo la fidelidad y si es que estamos escuchando a alguien de afuera, estamos cayendo en el fanatismo, nos estamos engañando. Pero ¿cuándo llegaremos a ser hacedores en espíritu y en verdad de la palabra? Cuando la única voz que se escuche sea la de Dios. Cuando ya no esté mi opinión, cuando ya no anteponga un yo creo, cuando lo único que salga de nuestro corazón sea la palabra de Dios dice esto, sabemos que estemos enrumbados por buen camino. Entonces, ¿cuál es la revelación de Moisés en su examinar la Torá, en su develar el significado? Nos dice que la Torá es el único camino para llegar a la tierra prometida. Y en nuestro caso, la Torá es el único camino para llegar a la Jerusalén celestial. ¿Y quién es la Torá encarnada? Yeshua. ¿Y cómo es el camino que tenemos que andar? Imitándolo a Él. Si decimos que permanecemos en Él, tenemos que ser imitadores de Él, andar como Él anduvo. Es el único camino para llegar a la Jerusalén celestial. Y vamos a volver a Deuteronomio capítulo 1 al versículo 37. Y alguien, por favor, también que nos ayude con la lectura. Amén. También contra mí se airó el Eterno por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Bien, entonces, ¿qué nos dice Moisés? Ni siquiera yo, por ser, entre comillas, el preferido, el que más sufrió, el que estuvo desde el inicio. Entonces, no es méritos, no es mi esfuerzo, no es cuánto haya sudado. Si no persigo la justicia de la palabra, estoy recorriendo el camino equivocado. Como vamos a leer más adelante, la justicia perseguirás. ¿Y cuál es la única justicia? La del reino de los cielos. ¿Cuál es esa? La que se resumió dentro de las 10 palabras, las 10 promesas. ¿Ok? Entonces esa es la revelación de Moisés en este fragmento y hasta aquí. Que no se trata de cuánto esfuerzo, de que si eres 39 años cristiano, de que si estás 39 años yendo a la iglesia, que si en el año 40 te descuidaste, ahí se acabó. ¿Sí? Entonces,
Solo escuchando la voz de Dios, la voz de nuestro Mesías, solo de esa manera podremos llegar a la Jerusalén celestial. Sin embargo, esto pone en evidencia la capacidad innata que tenemos de seguir la voz de afuera. Vamos a ir a Juan 3:19. Juan capítulo 3, versículo 19. Así dice el Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Entonces, nuestra voz, no nos engañemos ni mintamos con la verdad. Nuestros consejos, y tanto como los de afuera, es la mejor manera de volver a Egipto. ¿Sí? Si escuchamos nuestra prudencia, es la mejor manera de volver a Egipto. ¿Y cómo se va a acabar esto? ¿Cómo vamos a terminar con la larga cadena de errores desde el Edén? Vamos a volver a leer Deuteronomio 1, versículo 30. Deuteronomio 1, versículo 30. Dice, Hashem vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a acabar con el ciclo infinito del error del Edén? Cuando lo pongamos siempre por delante de nosotros, como está escrito en el Salmo 16. Al Señor he puesto siempre por delante de mí. Solo así va a terminar el miedo. La frase que hace eco hasta ahora. Tuve miedo y me escondí de tu presencia. Tuve miedo y en vez de pedir auxilio, traté de solucionar yo mismo. Entonces, cuando recordemos esto, Hashem, vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de vuestros ojos. El Señor prometió y lo va a hacer. No nos corresponde aplicar la lógica. Si el Señor prometió en el caso del pueblo de Israel, llevarlos a la tierra prometida y se encontraron delante de un mar, que era lo más lógico, que Dios iba a abrir el mar. No que los hijos de Israel se pongan a llorar y a patalear como lo hicieron en ese momento. Y asimismo en nuestra vida. El Señor ha prometido que seremos su pueblo. Y si nos encontramos ante adversidades, lo que Él va a hacer escapa de nuestra lógica, pero tengamos la seguridad de que Él no va a faltar a su promesa. Y vamos a leer Efesios 3, versículo 18. Para que dejemos de aplicarle el método científico a la Biblia. No, la promesa de Dios rompe con los paradigmas de la ciencia y de la lógica humana. ¿Sí? Efesios 3, versículo 18. Y alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Amén. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Siguiente. Dice, y conocer el amor de conocer- Cristo, que acceder a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es el conocimiento de Dios? Se expande en anchura, en longitud, en profundidad, en altura y excede a cualquier conocimiento. Así de poderoso es nuestro Dios. Escapa a nuestra lógica y por lo tanto no nos corresponde entenderle de primera, sino
obedecerle y después conjuntamente vendrá el entendimiento. Entonces, ya para acabar, vamos a volver a Deuteronomio capítulo 1 y vamos a irnos hasta el versículo 34. Versículo 39, perdón. Versículo 39. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, esto de no saber lo bueno y lo malo, es la misma expresión del árbol del bien y del mal. Entonces quiere decir que estos niños estaban libres de la influencia de Satanás, libres de ese pecado. No conocían lo bueno ni lo malo, sino conocían la luz de Dios. Ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos la heredarán. Pero ustedes vuélvanse e id al desierto, camino del Mar Rojo. Triste sentencia. Ahí sí que hacemos. Eso, el versículo 40 equivale a un apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no les conozco. Señor, pero caminamos por el desierto 40 años. Pero seguimos a Moisés, pero celebramos la Pascua. Nada. Lo importante no es salir. El objetivo final no es salir de Egipto. El objetivo final es entrar a la Jerusalén celestial. Y con esto terminamos, hermanos, la enseñanza del día de hoy. Preguntas, por favor, dudas, comentarios, aclaraciones. Sí, amiga Eileen, por favor. Amigo, sí, una pregunta con respecto a lo último. Ujú. Nos decías que como de quienes no conocen lo bueno ni lo malo, y bueno, yo le entendí más o menos que porque no conocen tampoco a Satanás, pues se puede entender como que Satanás no se les ha acercado como en el caso de los niños, o no entendí bien esa parte. Ok. ¿Te acuerdas que eh, mencionamos el mensaje en Primera de Juan? Y este es el mensaje que hemos recibido de él, que en Dios hay luz y no hay tinieblas. Ese es el conocimiento de Dios, solo lo bueno, todo lo perfecto. Pero ¿cuál es el conocimiento de Satanás? El conocimiento del mundo, que es necesario un poco de maldad para que exista la bondad y que en todo lo bueno tiene que haber algo malo. Entonces, cuando dice que estos niños están libres de desinfluencia, se refiere a eso, al conocimiento del mundo, al que el fin justifica los medios, al que no importa cómo alcances las cosas, mientras alcances el bien. ¿Qué es lo que pensaban los hijos de Israel? Que pensaban que podían ir cuando querían y haciendo lo que querían. ¿Mejor ahí, amiga? Sí, amigo, sí, ya mejor, más claro. Chévere. Otro comentario, duda, aporte, aclaración. Carlitos, en esta parte también de lo que acaban de hablar, ¿no vendría a ser también cuando dice el Eterno que debemos ser como niños? Por supuesto, hacia allá mismo también apunta. Y vuestros Ah, niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, de aquellos que iban a sacrificar a los ídolos, pues ellos mismos son los que van a entrar, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? ok. Otra más. Sí, amiga Eileen. Amigo, a ver, y en otra partecita en la que igual me quedé, en esta parte de juzgar, nos decías que debíamos entender como defender, ¿no es cierto? La justicia de Dios.
Y ¿cómo sería esto de juzgar según la justicia? Por ejemplo, cuando alguien está cometiendo un error, ¿sería igual darle a conocer la palabra o algo así? ¿O cómo sería juzgar y no alejarnos de la justicia de Dios? Exacto, buena pregunta. Juzgar según la justicia de Dios es anteponiendo su debido proceso. Es decir, no dando mi opinión sobre el error, no señalándole acorde a mis preceptos, a mi buena interpretación de la verdad, a lo que me han enseñado mis padres, bueno o malo, sino anteponer lo que está escrito. Dice por allá más adelante en el Evangelio que nos exhortemos los unos a los otros con himnos, con cantos espirituales. Entonces, así defenderemos la justicia de Dios cuando presentemos el mandamiento. Es decir, guardar el día de reposo. Alguien que lo está haciendo el domingo, ¿cómo juzgaría correctamente? No apedreándole, no señalándole, no sacándole de la iglesia, sino instruyéndole sobre cuál es la buena y agradable voluntad del Señor. En amor fraternal, nunca como superiores a los demás, sino estimando a los demás como superiores a mí mismo. Mejor ahí. Sí, amigo, muchas gracias. Y aprovechando, ¿puedo hacer ya la última pregunta? Sí, por favor. Ya, a ver, en esta parte también me quedé un poco, la que decía en Corintios, o no os conocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Reprobados a qué hacía referencia? Reprobados a la fidelidad de Dios. Es que, como hablamos nosotros, anteriormente, ahora nosotros somos templo del Espíritu y Dios habita permanentemente en nosotros. En términos normales, no debería haber duda de eso, ni tendríamos que tener ninguna variación. Estar diciendo, ¿será que le estoy sirviendo a Dios o será que le estoy sirviendo al diablo? Nuestra respuesta ante eso debería ser un sí rotundo. Si sirvo a Dios, sigo sus mandamientos y ya está. Pero cuando tenemos la mente reprobada, se refiere justamente a estar prestando el oído a los de afuera, a estar prestando el oído al enemigo y así engañándonos. Con astucia como engañó la serpiente a Eva. Eva se olvidó y no supo a quién servía, si a Satanás o a Dios. ¿Y a quién terminó sirviendo? A Satanás. Sí. Listo, amigo, muchas gracias. Pero entonces cabe que no sepamos a veces cuando estamos reprobados. Por eso dice que nos examinemos a nosotros mismos. Y antes de examinarnos a nosotros mismos, dice en el Salmo 19 que nuestra oración sea que nos libre de nuestros errores ocultos. Porque ¿quién se va a dar cuenta de lo que está fallando por sí mismo? Y también en el Salmo 139, si no estoy mal, pidiendo al Señor dice, examíname, oh Señor, y conoce si en mí hay iniquidad, camino de iniquidad. Siempre la oración conjuntamente, porque cualquier momento nos podemos descuidar y desviarnos del camino y no darnos cuenta. Por eso siempre es necesario perseverar en la oración. No como que si ya lo hubiéramos alcanzado todo, sino siempre meditando en nuestras obras, analizando el fruto que estamos dando, porque siempre hay algo que mejorar. Y ahí sí creo que ya acabamos. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Has tocado una línea muy linda